Mi nombre es María Teresa Lorena, soy asistente profesional del área de internacionalización de Centrum PUC y le quiero dar la bienvenida a los panelistas y a los participantes que nos están viendo desde varios países, en verdad. Gracias a ti, María Teresa, y muchas gracias a todos por estar conectados, sean bienvenidos. Como dijo María Teresa, por favor, todas las consultas que tengan pueden ir haciéndolas conforme nos vayan escuchando y al final vamos a intentar responder a todas. Y muchas gracias, Pablo, Mario, por acompañarnos también con todo el conocimiento que ustedes tienen acerca de esta rama tan importante que inclusive estos últimos meses ha tenido pues un despegue tremendo en las diferentes organizaciones. Pero empecemos primero por lo básico, entender qué es inteligencia artificial, cómo definimos este concepto, de dónde surge y cuándo comienza a aplicar. Mario, tal vez tú nos puedes ayudar con esta primera pregunta. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Sí, les puedo dar algunas nociones. Básicamente y llanamente, la inteligencia artificial es la capacidad para que una máquina pueda desarrollar un proceso cognitivo o un proceso inteligente de forma similar a lo que haría un ser humano. Hay que entender de que la inteligencia artificial, lejos de digamos, de una caja negra de misterio, son la aplicación de lógica, álgebra, matemática, estadística y otras disciplinas para lograr que una máquina pueda desarrollar un proceso antes solamente posible por un ser humano, como por ejemplo, reconocer imágenes, hacer estimaciones a futuro, traducir de un idioma a otro, traducir lenguaje a texto y muchas aplicaciones más. En principio, la inteligencia artificial es transversal. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque en cualquier ámbito, desde el arte, los negocios, disciplinas duras como las ciencias o el lenguaje humano, pueden utilizar inteligencia artificial en su área de conocimiento. La historia de la inteligencia artificial se remonta a principalmente basado en esto que hablamos desde la lógica aristotélica, la álgebra, la matemática desarrollada en gran parte del mundo. Al día de la fecha, hay desarrollos teóricos a partir de la década del 40 y del 50, con aplicaciones desde el 50, una fue la famosa prueba de Turing, en donde una máquina desarrollaba lenguaje y una persona no podía diferenciar entre el lenguaje que desarrollaba la máquina y un lenguaje desarrollado, un texto desarrollado por una persona. Posteriormente, en los 60 y en los 70, empiezan a generarse máquinas que tenían la capacidad de jugar a juegos como el ajedrez, posteriormente el Go, que es un juego de origen chino con unas piezas blancas y negras. En los 80 tiene un crecimiento importante, en los 90 se desarrollan ciertos agentes inteligentes, pero el boom de la inteligencia artificial se da a partir de los late 2010, los late 2000 y después el 2010 en adelante. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque se desarrolla una gran capacidad de cómputo, el motor de la máquina es muy potente, y por otro lado hay una gran generación de datos. La inteligencia artificial, después definiremos dos tipos de inteligencia artificial, pero no podría funcionar sin la existencia de datos. Ahora bien, hay dos grandes áreas de inteligencia artificial. Por un lado, la inteligencia artificial general, que todavía es un desarrollo teórico, en el cual una máquina puede desarrollar muchos de las diferentes capacidades inteligentes de un ser humano. O sea, pensemos en una inteligencia artificial de que pueda clasificar una imagen, traducir al mismo tiempo, o, por ejemplo, hacer una estimación de la optimización de un modelo de negocios. Eso sería una general. Y después la inteligencia artificial estrecha o narrow, en donde digamos, un motor tiene la capacidad de hacer muy bien y al nivel de un ser humano una tarea específica. Dentro de este modelo, que es básicamente el modelo que más éxito está teniendo,
contrario a la programación clásica, donde básicamente uno le daba reglas y datos para obtener respuesta, la inteligencia artificial, para la inteligencia artificial uno abastece de datos y respuestas y la máquina aprende las reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesito ese gran volumen de datos que empieza a generar a partir del 2016-2017, con una explosión, perdón, del 2015 2016 con una explosión grande, gigantesca, en el 2017 y 2018, se calcula que se han generado desde el 2017 hasta la fecha mayor volumen de datos que desde el 2016 hasta los años de historias que tenemos anteriores. Entonces, para recapitular, este gran motor, con gran capacidad de procesamiento, es alimentado por un gigantesco volumen de terabytes y terabytes de datos y encuentra por sí solo reglas y patrones, de forma que posteriormente, si lo alimentamos con datos nuevos, tendremos que este sistema inteligente puede o tiene la capacidad de, al igual que el ser humano, realizar un proceso inteligente para estimar, clasificar, traducir, etc. No sé si eso responde a la pregunta, Sí, Julio. tal cual, ¿Podría tal seguir cual. hablando? No, tal cual, por supuesto, Mario. De hecho, la inteligencia artificial tiene una gran cantidad de ramificaciones con casuísticas que pueden resolverse, de las que vamos a hablar en unos instantes, pero si tuviéramos que resumirlo realmente con la inteligencia artificial, estamos buscando emular lo que hace nuestro cerebro humano en la inmensidad y la genialidad que esto significa, el poder razonar, el poder ver y reconocer objetos. Y una de las ramas que más se ha desarrollado, por cierto, estos últimos años ha sido la inteligencia artificial generativa, de la cual ya hablaremos un poco más en detalle. Pero precisamente cada una de estas ramificaciones, pues, y por detrás, esos algoritmos, esas técnicas que Mario ha ido mencionando, dependen de mucha data. Mientras más data, vamos a generar modelos cada vez más inteligentes y sobre todo más precisos, que nos van a ayudar a predecir o prescribir la receta de lo que realmente puede ayudar a mejorar nuestros modelos de negocio. Ahí es donde empezamos a ver la aplicación concreta de la inteligencia artificial a través de diversos casos de uso en diversos sectores. Y me gustaría, Pablo, que tal vez nos comentes tú cuáles podrían ser esos casos de uso en sectores como marketing, logística, académico, en diversos sectores en donde podemos concretamente aprovechar pues esta capacidad de inteligencia artificial. Sí, Julio, muchas gracias. Aprovecho y agradezco a todo Centrum por la invitación y darnos este espacio. Sí, lo que vemos mucho es el uso de la inteligencia artificial para resolver qué. Porque la pregunta antes de la inteligencia es ¿para qué la uso? ¿No? Entonces, allí yo encuentro dos universos. Uno es para mejorar procesos, hacer lo mismo que hacía antes de una manera diferente, emulando la mente humana, como Mario nos comentaba, pero por otro lado para disrumpir. A mí me gusta usar mucho la palabra disrumpir, significa que las cosas no vuelven a ser como eran antes. Y eso impacta más a nivel industria y modelos de negocios. Entonces, en los dos ámbitos encontramos posibles aplicaciones de features, digamos, de inteligencia artificial. Y entonces encontramos espacios y momentos donde aplicarlo. Lo que sí vemos es que ante la inteligencia artificial, todo lo que nos comentó Mario, reconocimiento de imágenes, lenguaje, etcétera, etcétera, lo que tenemos que tener la capacidad desde la mirada de los procesos y los negocios es identificar dicha necesidad, lo que nosotros denominamos en tecnología el caso de uso. Básicamente, ¿para qué? Tengo esta tecnología a disposición. Ok, ¿al servicio de qué la pongo? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es ese insight que con lo que tengo a la mano, mi experiencia, los recursos, etcétera, no logro llegar? Y entonces allí es donde comienza este camino de adopción de inteligencia artificial. Identificar el caso de uso. Y allí lo que les decía puede ser tanto a nivel de procesos como a nivel de disrupción de un modelo en industria. Vayamos a algunos ejemplos, Julio, como mencionabas. Por ejemplo, en el ámbito de finanzas, donde está muy, digamos, esparcido y lo consumimos mucho nosotros como usuarios. Por ejemplo, a nivel de finanzas, un fraude, una fe de vida. Muchos levantamos en una app nuestra aplicación del banco, de una plataforma de inversiones, etcétera, y nos sugiere un reconocimiento facial. ¿No? Entonces, claro, allí hay computer vision, que es reconocimiento de imágenes,
Obviamente, atrás de mi imagen hay un conjunto, hay un algoritmo que identifica los ojos, la boca, etcétera, todo un conjunto de un programa que va contra una base de datos, como tú decías, Julio, una enorme base de datos que seguramente serán las imágenes de, no sé, el centro de los documentos nacionales del país determinado o algún lugar donde esté nuestro dato y coteja y dice, ah, ok, esa persona es Pablo Poza, le hago el onboarding a mi app. Ese tan simple caso de uso, por ejemplo, en vez de cargar usuario y clave, nos sacamos una imagen, nos filmamos un video, hacemos un reconocimiento, opera la inteligencia artificial y nos da enter onboarding a esa aplicación. En finanzas usan muchísimo para que fraude, fe de vida, por ejemplo, cobrar determinados servicios y dar una fe de vida de que sí, estamos vivos y somos la persona que decimos ser. Entonces ahí hay un claro caso de uso en finanzas. Mismo usamos mucho en seguro fraude a nivel de reconocimiento de texto, de imágenes. Por ejemplo, tengo un incidente con mi carro y entonces para en vez de irme a una sucursal de la compañía de seguros, puedo subir imágenes del carro accidentado, de la denuncia en la policía, de mi póliza, del último pago de mi cuota del seguro, y con inteligencia artificial reconocer si ese auto está dañado, reconocer si esa es la firma de la policía y que está certificado, reconozco que esa fecha es una fecha válida y está dentro del rango, hago un conjunto de reconocimientos de texto, de imágenes, y en el marco de una identificación y una validez, digo si esta denuncia es válida, ¿no? Y elimino lo que sería un fraude, por ejemplo, para compañía de seguros. Para inversiones, por ejemplo, poder identificar nuestra próxima inversión. Y allí, Julio, lo que tú dices nuevamente, que yo me canso de repetirlo y es una verdad, tener la data, ¿no? Yo puedo decir, ¿en qué puede invertir Mario? Ok, déjame ver a Mario. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué familia tiene? ¿En qué gasta Mario? Puedo ir a las redes sociales y ver cómo se divierte Mario y en qué lo gasta. Puedo identificar un montón, puedo ver el clima, el momento del mes. No es lo mismo una inversión al principio del mes, donde tal vez uno tiene un ingreso, que a fin de mes. Bueno, todos esos datos que Julio dice, cuanto más datos tengamos, mejor puede ser nuestro modelo, mejor lo podemos entrenar, con mayor certeza podemos predecir cuál será la próxima inversión de Mario, ¿no? Y ahí tenemos otro caso de uso donde la inteligencia artificial aplica. Puede ser en supply chain o logística, por ejemplo, toma de inventarios. Hicimos muchísimos proyectos durante la pandemia, donde todos sabemos que la movilidad estaba muy restringida, pero en grandes warehouses de empresas de alimenticia y etcétera, con grandes SKU y stocks, no se podían hacer tomas de inventario, pero cierta regulación, un balance, etcétera, se requería. ¿Cómo hacemos entonces que 50 personas no entren al depósito por restricciones de movilidad en pandemia? Ponemos un motorcito, imágenes, sacamos fotos a todos los pares, los productos, etcétera, y reconocemos esas imágenes contra un set de metadata. Si esta foto determinamos que son X productos, ok, ¿cuántos tengo? Los cuento, y a partir de ahí esa era una imagen, un texto, etcétera, lo transformo en un registro para que me actualice mi stock en el ERP, por ejemplo. Y a través de imagen y reconocimiento de texto. Eso ocurrió muchísimo, porque estábamos impedidos de ir a un stock y hacer una toma de inventario. Ahí estamos hablando de un proceso muy simple, pero te invito, Julio, por ejemplo, a ver cómo podemos disrumpir un negocio, una industria. Y en Argentina, ustedes saben, el agro es una industria muy innovadora, muy presente, muy pujante en la economía argentina. Y, por ejemplo, hoy a través de imágenes se pueden hacer mucho más eficientes las siembras. Por ejemplo, una cosechadora o una sembradora reconoce que esta es una hojita de soja y allí entonces tengo que poner fertilizantes, pero la siguiente no, es un yuyo, no es. Entonces allí no le pongo fertilizante. Antes pasaban y ponían fertilizante a todo el campo. Ahora yo puedo identificar con imágenes y determinar esta planta sí, esta planta no. Esta planta sí, esta planta no. Herbicidas, fertilizantes, y hacemos mucho más óptimo no solo el uso, sino que después van a crecer mejor porque recibe fertilizantes solo lo que es una planta de soja y no un yuyo o una maleza. O por ejemplo al momento de cosechar, yo puedo predecir cuántas, no solo toneladas puedo predecir de soja, suponte, porque tengo una imagen, la escaneo, una imagen satelital, por ejemplo. Ustedes saben hoy, ¿no? Nuestros nanosatélites que están orbitando en el espacio saquen imágenes con precisión de 4 metros, ¿no? Y con eso podemos
ver un campo, mapear un campo, identificar esas imágenes y decir, bueno, ok, están todas estas plantas, a partir de la experiencia, hacer N cantidad de cosechas durante los años, digo que de esta hectárea puedo determinar que va a haber tantas toneladas de soja. Pero no solo eso, sino que con las imágenes puedo predecir por el color de la hoja, el tamaño del grano, si tienen manchas o no, cuántas proteínas tiene ese grano de soja. Ya no solo puedo predecir cuánta soja y toneladas de soja puedo cosechar, sino cuántas proteínas va a tener. Imagínense, no es lo mismo una tonelada de soja con X cantidad de proteína que una tonelada de soja con el doble de proteínas. ¿Cuánto más vale, Julio? Y ahí estamos disrumpiendo. ¿Se entiende? Entonces, ese es un poco a donde va. Podemos utilizarlo tanto para mejorar nuestros procesos, pero también para disrumpir industrias y modelos de negocios, que las cosas dejen de ser como ser. Ya no te puedo facturar solo por tonelada, P por Q, sino por un valor agregado que se llama proteínas. ¿Y eso cuánto vale? No sé, acordémoslo, Julio, cuánto vale una tonelada con tantos niveles de proteína. Entonces, allí es la invitación a no solo pensar para utilizarla en el hoy, en cómo hago, en hacer mejor lo que hago, como dice Mario, cómo aplico mi mente humana y cómo, digamos, complementarlo con inteligencia, sino hacerlo distinto, cómo disrumpir, cómo dejar que las cosas sean y entrar a un escenario nuevo, a nivel industria y a nivel modelo de negocios. Genial, espectacular, Pablo. Sí, es evidente la cantidad de casuísticas y en los diversos sectores en donde se puede aprovechar la inteligencia artificial. Yo quiero destacar 2 o 3 conceptos fundamentales que hemos ido escuchando ya a través de lo que Pablo y Mario nos han comentado, que son las notas que se pueden llevar ustedes dentro del curso, que por cierto, de la clase, que por cierto tenemos una inteligencia artificial que está tomando notas también, luego se las vamos a mostrar. Número 1, creo que ha quedado súper claro y es lo que hemos querido reforzar comentándolo muchas veces para que la aplicación de la inteligencia artificial tenga éxito, dependen de que tengan datos que hayan sido abastecidos para que esta inteligencia artificial se entrene lo suficiente para que sea lo más precisa posible al momento de darte una respuesta y te ayude a tomar decisiones. Entonces, mientras más datos tengamos para entrenar una inteligencia artificial, mucho mejor. Número 2, evidentemente la inteligencia artificial tiene una gran cantidad de ramas con algoritmos que por detrás tienen todo esto que Mario comentaba además, y a partir de ahí nosotros debemos saber o aprenderemos cuáles son esos algoritmos y esas ramas de la inteligencia que nos van a ayudar a responder a esa pregunta crítica de negocio que tenemos nosotros ahora. ¿Cuáles serán las ventas en los próximos 3 meses o en los próximos 6 meses para poder abastecer la cantidad de stock necesaria? Hay una rama de inteligencia artificial, un algoritmo de regresión que nos ayudará a predecir eso, pero va a ser más precisa mientras más datos históricos tengamos de nuestras ventas y nos ayuda a evaluar la estacionalidad. Si yo quiero entrenar otro modelo como los que Pablo muy bien comentaba, modelos de visión, de reconocimiento de elementos o de objetos en el sector agrícola, que ha sido tan interesante esa casuística que Pablo comentaba. Bueno, vas a tener que entrenar un modelo con mucha data, en este caso, data no estructurada, fotos, videos, de esa información que tienes grabando del sector agrícola, en el sector financiero, donde yo tengo también muchos años, y en particular con un partner en un banco grande en Centroamérica, por ejemplo, tuvimos que tomar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de mucho tiempo atrás para entrenar al modelo y que detecte movimientos anómalos cerca de un cajero. De tal manera que cuando una vez entrenado el modelo y asegurándonos que era preciso, lo incorporábamos nuevamente en la cámara y cuando una persona se acercaba al cajero y se agachaba al cajero y trataba de hacer algo que era anómalo, la cámara que tenía el modelo inteligente de inteligencia artificial previamente entrenado, inmediatamente detectaba el objeto y esa persona con movimiento anómalo y ya estaba llamando a seguridad. O cuando una persona se acercaba mucho de costado para tratar de ver la contraseña que alguien estaba poniendo en el cajero. Entonces, hay que entender cuáles son los diferentes algoritmos que pueden respondernos a una pregunta. Y el último punto que quiero rescatar, además de lo que Pablo ha dicho, la disrupción. Hoy en día tenemos todos la posibilidad de hacer disrupción en nuestros sectores y nuestro modelo de negocio, porque no estamos hablando algo del futuro, estamos hablando de lo que ya se puede hacer hoy día con inteligencia artificial y evidentemente necesitamos desarrollar las capacidades para lograrlo. Un último caso que puedo rescatar acá para los que son de Perú, por ejemplo, hay un mall muy grande conocido acá que es el Jockey Plaza, por ejemplo, y con una empresa, GIS, Gestión y Sistemas, una empresa acá peruana,
se desarrolló un modelo de inteligencia artificial para evitar los riesgos de seguridad cuando están en la estación el mando general de electricidad de todo el Jockey Plaza. Entonces, si una persona pasa sin un casco o hace alguna acción incorrecta, inmediatamente el modelo de inteligencia artificial lo detecta y hace alertas al respecto. Hay realmente un sinfín de escenarios y algunos están planteando algunas preguntas que luego responderemos inclusive en los últimos 10 minutos. Entonces, pero evidentemente, para poder nosotros llegar a responder a estas preguntas críticas de negocio, muchas de carácter predictivo, prescriptivo, dame la receta con estos datos, ayúdame a predecir qué va a pasar en adelante, necesitamos comenzar a generar capacidades. Y esa es la siguiente pregunta que me gustaría que me ayude a responder Pablo, y luego desde su perfil también Mario, porque sí, vale, les preguntaba, ¿qué necesitamos para incorporar inteligencia artificial a nuestros negocios? ¿Qué proceso podríamos seguir para implantarlo? ¿Qué roles? Pablo, si gustas, tú comienzas Sí, y luego vamos con Mario. sí, claro, Julio, muchas gracias. Sí, yo me anoté algunos, digamos, más que algunos aspectos o pasos a considerar dentro de las organizaciones. Bajo un principal, creo que Mario lo mencionó al principio, ¿no? Estamos en un entorno donde hay mucho más datos, donde la capacidad de cómputo se ha incrementado sustancialmente, donde tenemos un entorno de mayor conectividad real time prácticamente. Entonces, en esos entornos, ¿qué pasos debería dar la organización? ¿Qué debería considerar? Número uno, no en orden, sino los declamo simplemente, la adopción es incremental. Tradicionalmente en el área de tecnología uno hacía un proyecto, hablábamos del ERP, por ejemplo, clásico en nuestras corporaciones, cambiar el ERP, proyecto de 6 meses, 8 meses, un año, depende de la complejidad. Arrancamos el día 1 y hasta los 6, 8 o 10 meses no nos veíamos a ver cómo funcionaba. Bueno, eso dejó de existir. Estas adopción de tecnología son incremental. Generalmente comenzamos con pruebas de concepto, validando hipótesis. Si esas hipótesis son correctas, agrego nuevas hipótesis. Si está bien, avanzo hacia un MVP y escalo. Si está mal, hago una iteración, cambio variables, muevo hacia un MVP, le agrego más datos, más variables. Y si eso funciona, entonces allí lo paso a producción. No hace falta que esté todo cerrado, digamos, ¿no? Después veremos temas de seguridad, temas de acceso, pero es incremental. La adopción tecnológica y entre ellas la inteligencia artificial es incremental. No es ya waterfall como llamábamos antes en tecnología. Eso en términos de proyecto. Otro tema es abrir las puertas a la innovación, ¿no? Las compañías tienen que abrir la puerta a esto de probar, de iterar, de no tener miedo al error, de estar permanentemente en un mood de learn. Pero no solo la innovación es relevante para encontrar algo, sino es relevante también para saber qué es lo que no tenemos que hacer. Hay un caso muy significativo en Netflix, donde cualquiera de otros tres, Julio, Mario y Pablo, abren Netflix y seguramente con el mismo usuario abrimos y la pantalla inicial es distinta. Seguro a Julio le dice lo más visto en Perú y te sugiere. A Pablo le dice porque viste estas películas de guerra, te sugiero estas películas de guerra. Y según Mario le dice lo más visto, el ranking de 1 a 10. Claro, lo que está haciendo Netflix es nos está probando a los tres a ver dónde más rápido hacemos clic y vemos una película. Y probablemente ese ratio de cada 100 cosas que nos propone, 3, 4, 5 serán exitosos. Pero lo relevante no es esos 3, 4, 5 exitosos. Lo relevante de la innovación es que Netflix ya sabe el 95% restante que no tiene que avanzar. Entonces, rápidamente, hoy sabemos los sí y los no. Y eso es lo relevante en la innovación. Tenemos que tener organizaciones orientadas al aprendizaje. Learnability, Nomads, le ponemos un montón de nombres simpáticos, pero tiene que ver con la innovación, no solo para descubrir cosas nuevas, sino también para saber por dónde no tenemos que avanzar. Otra de las capacidades que tenemos tiene que ver, muchas veces hablamos de tecnología en términos de los talentos, las capacidades de la innovación, pero también los procesos habituales en nuestra organización. Entre comillas, no sé si entre algunos de los más 200 personas que están en esta conversación hay algún financiero, ¿no? Pero los CFO nos piden siempre un ROI, un indicador duro, ¿no? Y la verdad que eso cambia. Tradicionalmente las inversiones en adopción tecnológica tenían que ver con CAPEX, con inversiones, con proyectos que duraban mucho tiempo, donde yo involucraba fondos. Bueno,
La tecnología hoy es por uso, por consumo. Pasamos de CAPEX a OPEX. Entonces las variables, los KPI, los OKR son distintos. Ya no podemos medir estos pasos que tenemos que dar en la organización como lo medíamos antes. Tenemos que tener una mirada, y muchas veces la financiera es la primera que se pone en el eje, distinta a la que teníamos. Pero básicamente es pasar de CAPEX a OPEX y todo lo que implica esa mirada. Y por último, hay un elemento que a mí me gusta mencionar mucho, y esto cruza a todas las organizaciones, creo que Mario lo mencionaba, es que tenemos que ser data citizens. Así como somos ciudadanos en el mundo, en nuestras ciudades, tenemos que ser ciudadanos de los datos. Todos tenemos que generar datos, todos tenemos que tener acceso a los datos, todos tenemos que consumir datos, que compartir datos. Desde ya que habrá un área en nuestras compañías que se encargue de disponibilizarlos, de haber un lenguaje común, de herramientas, etc. Pero si nosotros no tenemos una cultura en nuestras organizaciones de data citizens, de ser universales en el uso del dato, nada de esto va a ocurrir. Entonces, ese es un cuarto paso que a nivel organización me parece deberíamos adoptar. Así que esos son 4 elementos, Julio, que me gustó remarcar. Súper, súper. Yo quiero también contribuir con algunos comentarios, pero primero Mario, por favor. Poder mostrar algunas imágenes que me Perfecto. parecen interesantes. Gracias, Pablo, por todos los conceptos que dijiste, para poder bajarlo a algo muy palpable de lo que hablamos cuando uno habla de adoptar inteligencia artificial en las organizaciones. Este es un gráfico muy interesante, seguramente habrá más de una definición de distintos conceptos de la inteligencia artificial. Por un lado, la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, el big data, la ciencia de datos. Muy rápido. Inteligencia artificial es toda esta área de conocimiento. Machine learning es una máquina que tiene la capacidad de, con estos algoritmos de una regresión para predecir, un árbol para clasificar, o un algoritmo no supervisado para agrupar grupos dentro de los datos, con capacidad, digamos, de hacerlo, de aprender en forma automática, logra generar un caso de uso. El deep learning lo que nos permite es, con un gran volumen de datos y con redes neuronales, que son algoritmos que imitan o tratan de imitar, y hay diferentes digamos, visiones de esto, los procesos cognitivos para generar esto que decíamos de computer vision, generación de imágenes, traducción, digamos, automóviles autoguiados que no necesitan de un conductor. Por eso es que requiere de Big Data. Estamos hablando de millones de imágenes para poder hacerlo, millones de datos no estructurados de texto para poder hacerlo. Y acá viene la ciencia de datos, que toca un poco todo esto. Entonces, claro, pensamos en inteligencia artificial y la realidad es que sí, pensamos en organizaciones muy grandes. Google, pensamos en Microsoft, pensamos en OpenAI, AI, que es una compañía específica de desarrollo de inteligencia artificial. Pero ahora, pensemos en organizaciones que no tienen esa capacidad, cuyo modelo de negocio es mucho más aplicable. Esas organizaciones ya están aplicando Machine Learning y en algunos casos Deep Learning. Ahora voy a organizaciones que todavía no tienen la capacidad porque no tienen todos sus datos y sus servidores en la nube, simplemente que tienen un servidor on-prem, con lo cual vamos a hacerlo algo más básico, un CSV, una pequeña Microsoft SQL como servidor de base de datos, para que tengamos relación. Los dos lenguajes de ciencias de datos o de inteligencia artificial más usados, en realidad hay varios más que son de código cerrado, pero los dos de los lenguajes más utilizados, que son Python y R, son de código abierto, son gratuitos. Entonces, hablemos de disrupción. No necesito una inversión gigantesca, necesito tener la ambición de decir, quiero ser una organización data-driven. ¿Qué significa? Empiezo a utilizar lenguaje, empiezo a explotar mis datos y empiezo a generar algoritmos de machine learning con 2 programas que son de código abierto y solamente con los datos que yo tengo en mi organización, para generar capacidad de conocer, explotar los datos y que eventualmente una
máquina que no tiene que ser necesariamente una gran máquina, con una máquina de escritorio o una máquina personal, una laptop de hoy, inclusive de la de antes, se puede empezar a hacer esta explotación para que ese algoritmo me empiece a predecir, clasificar, automatizar tareas mucho más rápido que yo. Entonces, no es necesario una gran organización, digamos, con muchísimos recursos, totalmente integrada para poder empezar a hacer uso de la inteligencia artificial. Y viéndolo desde otro lado, ya hay compañías que son vendors de inteligencia artificial. Entonces, cuyas licencias no son necesariamente tan altas. Entonces, podemos como organización, independientemente del nivel, empezar a utilizar, digamos, y a explotar los datos y hacer uso de la inteligencia artificial. ¿Y por qué es disruptivo? Porque el paso más grande para esta transformación es, como organización, empezar a pensar en usarla, viendo un caso de negocio específico, empezar a usarla. Está mucho más cerca de del concepto abstracto que se pensaba en los 50 y en los 60 de ser algo totalmente teórico, reservado para grupos de estudio dentro de una universidad. Genial. Así que, Julio, no sé si quieres agregar algún concepto más. Sí, no, buenísimo, buenísimo. Yo quiero resaltar sobre todo algunos conceptos importantes que han mencionado para que de nuevo esas notas que todos los que están en esta presentación puedan tomar y complementar con unos conceptos importantes. Lo primero es, y de hecho por ahí algunas preguntas de QA también van a poner esto en foco. No tienes que ser una empresa enorme para comenzar a utilizar inteligencia artificial. Como bien lo decía ahora último Mario, puedes tener un conjunto de datos en tus servidores, el concepto de on-premise, servidores que tienes en tu propio centro de datos, puedes acceder a tecnologías que van a empezar a usar los datos, procesarlos y ayudarte a entrenar un modelo y puede ya ser lo suficientemente preciso para ayudarte a tomar decisiones. Entonces, no necesariamente inteligencia artificial es sinónimo de necesitar demasiados recursos costosos para poder comenzar a aplicarla. Hay un término que a mí me encanta siempre comentar en diferentes foros y es quick wins. Busquen victorias rápidas, busquen casuísticas simples pero concretas que les ayudan a responder mejor a sus preguntas críticas de negocio y que lo pueden hacer de forma acotada. Ciertamente, mientras más datos, los modelos son más precisos, pero finalmente los modelos mismos te ayudan a decir si con esta data ya hay suficiente variabilidad y ya es lo suficientemente preciso para darte algo que realmente es correcto, ¿no? Con nueva información que vendrá más adelante. Así que pueden comenzar pequeños, logrando quick wins, y ese es un mensaje potente que quiero transmitir. El otro mensaje potente que quiero transmitir es el de data driven. Volvámonos empresas que basan todas sus decisiones en datos. Fundamental. Y ese es un mindset que hay que cambiar en las organizaciones. Tercer ítem muy importante, y lo mencionaba Pablo, hay que volvernos data citizens, ciudadanos de los datos, cómo podemos aprovechar los datos. Y hay un concepto además en Gartner, en la consultora Gartner, muy importante, que hace mención al concepto de científico de datos, que seguramente los hemos escuchado y son esas personas más especializadas y con una ruta de aprendizaje que ayudan a crear modelos de inteligencia ad hoc. Y también ahora existe otro concepto que son los científicos de datos ciudadanos. Esto quiere decir que ahora un analista de marketing, un analista del área de riesgos, no tiene que necesariamente tener una formación extensa en científico de datos, sino que puede acceder a la inteligencia artificial, a modelos que están preentrenados o herramientas que te ayudan a acceder a la inteligencia artificial sin necesidad de tener necesariamente pues ese conocimiento que un científico de datos lo tiene. Con lo cual la inteligencia artificial está cada vez más cerca a cualquiera dentro de la organización. RapidMiner es un ejemplo de plataforma que se usa mucho en la academia para demostrar cómo una persona, sin ser necesariamente desarrollador o conocedor de Python o estadística, puede ciertamente comenzar a abordar este concepto. Así que son algunos conceptos importantes que quería enfocar de lo que Pablo y Mario nos ha comentado. Nos quedan pocos minutos y quisiera reservar los últimos 10 para responder algunas de las 15 preguntas que nos han hecho y lo agradezco por eso. Así que solamente quiero cerrar estos últimos 8 minutos con un concepto que ha tenido una explosión tremenda los últimos meses. De hecho, oficialmente en noviembre del 2022 se hizo el lanzamiento de ChatGPT, pero esto, que es un modelo de inteligencia artificial generativa,
tiene realmente mucho más años de gestación. Desde ya el 2015 se funda OpenAI, la empresa creada por Elon Musk y Sam Altman, y a partir de ahí genera una historia en donde ahora, de forma impresionante, en el 2023 ha tenido un crecimiento en los primeros meses del año en cuanto a uso de una tecnología incluso mayor que cuando se lanzó la Internet y el uso de los dispositivos móviles. Con lo cual estamos teniendo acá una rama de la inteligencia artificial que está teniendo una acogida sorprendente y que sigue desarrollándose hoy en día. Esta que se centra en la generación de contenido nuevo, original, imágenes, todo nuevo basado en un aprendizaje. Pero en los últimos 8 minutos, y ahí Mario, seamos súper escuetos ambos, porque ahí vamos a mencionarlos, queremos contarles algunos ejemplos prácticos de lo que se puede hacer hoy en día con la inteligencia artificial generativa y darles algunos tips para que ustedes la comiencen a explotar, si es que no lo han hecho ya, porque no es solo ChatGPT. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, para hablar rápidamente y resumidamente de inteligencia artificial generativa, me pareció un buen caso de uso preguntarle a una inteligencia artificial generativa qué es la inteligencia artificial generativa. Entonces, si me permiten, estoy compartiendo pantalla, ¿la pueden ver? Sí. Tengo otro idioma, por eso se me cambia el teclado en automático. Esto que estamos viendo, que es la aplicación más práctica y seguramente por sus preguntas muchos de ustedes ya han comenzado a utilizar ChatGPT, es un ejemplo, el ejemplo más popular de lo que hoy en día tenemos como IA generativa, ¿no? Y miren cómo Mario ya está haciendo consultas, preguntas, inclusive termina siendo una conversación con otra persona, inclusive es así tan humanizada la inteligencia artificial. Ahí está. Se está Buenísimo. describiendo a Dale, sí Mario. mismo, básicamente. Sí, básicamente está escribiendo directamente, ¿no? Lo podemos leer, básicamente resumimos, es un enfoque dentro del campo de la inteligencia que se centra en la creación de sistemas capaces de generar contenido original y creativo, textos, imágenes, música. En un ejercicio dentro de la especialización de Deep Learning había un programa que generaba piezas de música solo. Y ya hay una compañía que se dedica con inteligencia artificial generativa a generar canciones. Se basa en redes neuronales, este sistema de aprendizaje que requiere gran volumen de datos y gran entrenamiento, son modelos de lenguaje transformadores. Esta inteligencia artificial digamos, toma conjunto de datos, aprende patrones y características del contenido existente. Un ejemplo famoso es él mismo. Él mismo se está describiendo y hasta debe saber que es el modelo de inteligencia artificial generativa más interesante, digamos, o más interesante, no, con más, digamos, más en boga en el momento. En resumen, la inteligencia artificial generativa se refiere a un sistema de inteligencia artificial que pueden crear contenido original y creativo, utilizando técnicas de aprendizaje automático y grandes conjuntos de datos como fuente de inspiración y aprendizaje. Otro ejemplo que quería mostrarles es el de generación de imágenes. ¿O prefieres, Julio, que vayamos con alguno de otros ejemplos que mostraste? Si te parece, comparte este enlace en el chat to everyone para que se queden con estos ejemplos, ¿no? Cryon es un generador de imágenes de inteligencia artificial como DALL-E. Si me permites, ahora yo voy a compartir mi pantalla porque quiero cerrar todo este concepto Sí, y por supuesto. estos 4 minutos que quedan y luego darnos 10 minutos para responder algunas consultas. Vamos a dejar de compartir, perfecto, y ahora comparto Ahora yo. comparto los links. Buenísimo, gracias. De hecho, he compartido yo también varios enlaces que ahora quiero pasar a complementar, porque estas son aplicaciones prácticas directamente para su negocio y la productividad que puede significar para ustedes la IA generativa. ChatGPT solamente es una aplicación que está enmarcada dentro de todo lo que hoy en día nos brinda esta empresa OpenAI. Y su último modelo, el más entrenado, el más actualizado, GPT-4, yo les sugiero lo vayan a conocer, lo vayan a investigar, porque les va a permitir hacer ya no solamente aspectos relacionados a texto y una generación de respuestas impresionantes, sino también ahora puede reconocer inputs visuales.
puedes hacerme, ¿qué puedo hacer con estos ingredientes? Tomas la foto de estos ingredientes y te empieza a sugerir una serie de outputs de este estilo. Entre otros ejemplos que ahora nos está dando este tipo de plataformas. Ahora, OpenAI no es la única empresa que ha abordado la inteligencia artificial, y yo les he querido dar solamente otros ejemplos y los he compartido por los enlaces para que ustedes mismos puedan experimentar la cantidad de aplicaciones que hoy en día está teniendo la inteligencia artificial generativa y la productividad que puede comenzar a generar en nuestros negocios. Oxolo es una plataforma, por ejemplo, que basta que tú le compartas la URL de tu empresa, de tu sitio corporativo, tu e-commerce, y te va a empezar a generar videos como branding o presentación de tu empresa. Esto que están viendo en este instante es un video creado con inteligencia artificial generativa solamente conociendo el sitio web de mi empresa, con fotos, imágenes que evidentemente he extraído de tu propia página y otras imágenes que se han autogenerado, y te genera un video automáticamente. Entonces, podrían desarrollar mucho la parte de mercadotecnia con inteligencia artificial, y eso realmente está ocurriendo hoy en día. Sessions.as es una plataforma que permite con inteligencia artificial generativa ayudarte a preparar toda una sesión de meetings. Y basta que tú le hagas una pregunta de quiero crear un meeting para tales personas, por favor, ayúdame a organizarla, cuál debería ser la agenda. Entonces, la cantidad de productividad que puede significar este tipo de plataformas es impresionante. Yo los invito a todos a seguir este enlace de Generative AI en LinkedIn. Constantemente están contando qué nuevas plataformas están saliendo en el mercado para ayudar a ser más productivos en cualquier sector. Y es impresionante hasta dónde vamos a comenzar a llegar con todo este tipo de plataformas. Ese es solamente el inicio y un ejemplo de algunos de estos componentes. Y de hecho, yo estoy utilizando una inteligencia artificial generativa en estos momentos que se llama Fireflies, que está agregada al Zoom y que en forma pasiva, ustedes no lo han visto, pero está tomándome notas y al final va a hacerme un resumen de los principales insights que han salido de esta presentación. Entonces, la inteligencia artificial generativa es una rama que ha explotado muchísimo y que les puede ayudar a ser productivos inmediatamente. Ustedes sean esos data citizens que mencionaba Pablo, seamos esas personas que comiencen a aplicarlo en el día a día para la producción. Vean o tengan de cerca lo que va a pasar con Microsoft Copilot, que va a ser impresionante cuando tengamos esta versión de oficina, que ustedes puedan pedirle a Microsoft, a las herramientas de productividad que les genere una presentación, entre otras cosas. Y un punto más, y con eso cerramos, no es solamente el hecho de tener que utilizar las herramientas que ya tienen algo preentrenado, sino que ahora plataformas como las de Microsoft, dentro de su suite para desarrolladores, y por ejemplo, este es Azure, que es la plataforma de Microsoft, ya están incluyendo estos servicios. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a poder aprovechar inteligencia artificial generativa preentrenada de OpenAI, por ejemplo, con la alianza que ha hecho Microsoft. Microsoft ha invertido muchos millones en OpenAI, por cierto, para, basado en eso, crear modelos ad hoc para sus empresas. Entonces, es lo que está haciendo, de hecho, Instacart en el mercado, que es una empresa una app de comida rápida que hay en Europa. Ahora a Instacart tú le puedes decir, oye Instacart, tengo ganas de comer comida saludable, ¿qué me recomiendas? Y automáticamente empieza a agregarte productos al carrito en función de lo que tú vayas preguntándole. Y ese es un modelo que se ha entrenado con OpenAI, pero con tus propios datos. Hasta ahí vamos a comenzar a desarrollar. Y realmente, obviamente, es increíble todo lo que va a seguir pasando en estos tiempos. Así que, con eso he querido cerrar. Sí, muchas gracias a los panelistas por darnos su conocimiento y tiempo el día de hoy. Ha sido una conferencia bastante interesante. Muchas gracias. En el chat, a los asistentes les he dejado una encuesta de satisfacción, por favor, podrían llenarlo. Eso nos va a ayudar a mejorar en los siguientes eventos. Y nada, gracias por su asistencia y hasta la próxima. Gracias Pablo, gracias Mario, un gusto y un gusto a todos los que han estado conectados. Cuídense, éxitos, buen día. Hasta luego. Muchas gracias, un placer haber acompañado. Un abrazo, nos vemos. Un placer.